buenas noches, bienvenidos. Empezamos nuestro martes live. Hoy con un tema que no sé si ustedes vieron la promoción. Justo hoy estuve con unos empresarios en línea hablando de este tema porque son personas que a la hora de hablar en público, a la hora de tener una reunión de trabajo, tratar con un cliente, escribir correos, dar una charla, tienen que cuidar aspectos que ahora son fundamentales y que hace años, y no muchos, ni siquiera pensábamos en ello. Esto es fundamental. No sé si ustedes se han dado cuenta que las cosas han cambiado muchísimo. Miren, por ejemplo, les voy a dar dos casos. El primer caso tiene que ver con PricewaterhouseCoopers. Ustedes saben, esta empresa famosísima de consultoría, de investigación, ¿sí? A nivel mundial. Es una empresa, para los que no la conocen, Pricewaterhouse, está facturando, aquí tengo los datos, 45,000 millones de dólares al año. Hay días que no los facturo definitivamente. 45,000 millones de dólares al año. Y no sé si ustedes saben, estos despachos funcionan con colaboradores, colaboradoras que son empleados, que traen clientes, que dan servicio, pero llega un momento en que dependiendo su nivel de desempeño, la cantidad de negocio que traen a la empresa, de ventas, vaya, pueden aplicar a ser socios de la compañía y reciben un porcentaje, ya sea en acciones o en otros tipos de bonos que establece. Pero hay un comité para elegir a los socios que aplican. Bueno, hay un caso muy famoso de una mujer que representaba muy buenos ingresos, traía muy buenos clientes a Pricewaterhouse. Esto pasó en Estados Unidos, ¿sí? Y ella aplicó para convertirse en socia y se reunieron los del comité y no la aceptaron. Y entonces vino la demanda de ella, pero la demanda no fue porque no la aceptaron, sino por argumentos que se dieron en el consejo por no aceptarla. ¿Cuáles fueron esos o algunos de esos argumentos? Te los voy a leer. Una de las razones de la demanda es que algunas personas del comité de asociados no la aceptaron como socia y entre los argumentos comentaron que ella debería, y aquí está lo importante, caminar, vestirse y hablar de manera más femenina, maquillarse, arreglarse el cabello y usar joyería. Lo que ellos mencionaron es que, puesto en palabras llanas, consideraban que ella debía tener una actitud más femenina de acuerdo a los patrones tradicionales de femenino. Y eso es considerado discriminación. Y antes tú podías pensar, ¿cómo eso? Sí, y déjame ponerte otro caso, donde no hay demandas, pero porque tú puedes decir, Rafael, pues a mí quién me va a demandar, ¿verdad? Y tal vez no es un tema de demandas, pero es un tema de respaldo, de congruencia, incluso de ventas. A ver, ¿cómo está eso? Mira, te voy a leer este otro caso. Este otro caso tiene que ver con un programa de televisión que aún sale en Estados Unidos, conducido por Ellen DeGeneres, ¿no? Ella tiene un programa, un talk show en las mañanas. El programa de ella ha obtenido más de 170 nominaciones al premio Emmy. Yo he tenido una en mi vida y más de 170, ¿ok? El rating de televidentes de este programa es de cerca de 2 millones, o debo decir, era de cerca de 2,5 millones de personas diario, ¿sí? Cada mañana. Y de un día para otro, este programa perdió el 43% de su audiencia. 43% de su audiencia, casi la mitad de un día para otro. De 2,5 millones a 1 millón, ponle 1,900,000 porque fue menos de la mitad lo que se perdió. Fíjate qué tremendo. ¿Por qué? Aquí está la razón y la voy a leer.
perdió un 43% de espectadores debido a que colaboradores de su producción denunciaron en redes sociales que el ambiente de trabajo detrás de cámaras, en la producción, era tóxico por comentarios racistas y discriminatorios de parte del equipo de producción. Personas que trabajaban ahí pusieron en redes sociales, la verdad, hacer este programa, te insultan, te ofenden, hay comentarios racistas. Ojo, jamás dijeron que la conductora, la imagen, la persona que da la cara, Ellen DeGeneres, fuera la que hiciera eso, sino personas en puestos medio altos en la producción. Y eso hizo que 43% de sus televidentes se retiraran de ver el programa, aunque les gustara. ¿Qué pasa si tú y yo en nuestras redes sociales, en nuestro trabajo, hacemos comentarios que antes no eran considerados ofensivos, pero que ahora sí? Podemos generar conflicto, podemos ofender personas, podemos perder clientes, si te fijas, y necesitamos indagar, investigar, conocer. Es algo que yo ya hice. De hecho, como les digo, hoy en la mañana di un seminario al respecto para un grupo de empresarios. ¿Por qué? Porque esto es algo que llegó y al parecer llegó para quedarse. Y quiero que veas esto. El fondo es tener sensibilidad cultural. Hablamos de que el mundo tiene diversidad cultural. Sabemos que en cada pueblo, cada nación tiene sus propias tradiciones, sus prioridades, sus costumbres, y que cada vez por la globalización es más común que en donde nosotros nos movemos, ya sea un club social, ya sea una universidad, una escuela, un trabajo, una iglesia, estamos en contacto con personas de diferentes culturas, de diferentes naciones, diferentes y distintas razas, y es lo que ahora conocemos bajo el concepto diversidad, ¿no? E incluso las empresas ahora hasta toman posición y decimos, somos una empresa, o dicen, somos una empresa inclusiva, promovemos la diversidad, etcétera. Y sabemos que hay países donde se da más la diversidad que en otros. Por ejemplo, Estados Unidos, desde que se fundó como país, es un país mucho más diverso que los del resto de América. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchísima gente de Europa, de Asia, de África y de mismo Latinoamérica, del resto del continente americano, se han migrado a Estados Unidos. ¿Ok? Y hay mucha diversidad de culturas, etcétera. Pero si nos ponemos a ver, yo sé que varios de ustedes o muchos de ustedes radican en Estados Unidos. Basta con lo que leí mientras los saludaba. Que de California, de Washington, de Nueva York, de Texas, etcétera, ¿no? De las Carolinas. Pero incluso en países latinoamericanos como el mexicano, tenemos una gran diversidad. Por ejemplo, todas las etnias originarias de acá, que son muchísimas, tienen una cultura, prioridades, creencias distintas a las de otras partes o regiones de la población. Y lo que ahora se está buscando es comunicarnos y actuar con respeto a las diferentes creencias, a las diferentes prioridades, a las distintas culturas. Y quiero aclararles algo. Esto, y yo no voy a abogar ni les voy a decir que tengamos que cambiar, ceder en aquello que ustedes y yo creemos, en las tradiciones que cada uno tenga, pero el concepto de fondo es respeto a la persona que no piensa como nosotros, a la persona que no trae nuestras tradiciones. Por ejemplo, en la diversidad, tú puedes tener hasta en una misma familia, ¿no? Que mi esposa y yo tengamos una creencia sobre cómo educar a los hijos y mi hermana y su esposo tengan una distinta. ¿Sí me explico? Ahí ya estamos hablando de diversidad. Y el tema y la propuesta de
una sensibilidad cultural no es solo el entender y tolerar las diferencias, sino entender que cada vez más vamos a convivir entre personas y con personas que no van a pensar como nosotros, que no van a coincidir como nosotros. Y esto en algunos países incluso ya se está llevando al término, o ya se llevó al término legal. ¿Sí? Por ejemplo, debemos poner mucha atención a las palabras cuando hablamos sobre estos temas. Y te los voy a leer, es que realmente hice una investigación al respecto. Lo primero es cuando hablamos sobre política. Ay, Dios mío, en nuestro país, hablo de México, donde yo estoy, amigos se han dividido por razones de política. Más en los últimos años tenemos un presidente que nos guste o no, genera controversia y eso ha generado que amigos se separen, se dejen de reunir, familias donde hermanos, primos, tíos no pueden reunirse a platicar porque no hay un respeto a esas diferencias. Entonces, política, feminismo, con todos los puntos y áreas y matices que existen del feminismo, desde los más conservadores hasta los extremistas y podríamos en algunos casos llamar los violentos, con todo lo que hay en medio. Pero el feminismo de fondo, hablar de lo que se considera sexismo. Y ahora, ¿qué es el sexismo? Es cuando por nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras palabras, damos a entender que un sexo es más importante que el otro. ¿No? Generalmente en países latinoamericanos, y no exclusivo, pasa en muchos países de Oriente, de África, el sexismo pone al hombre por encima de la mujer. En algunos puntos llegando al grado machismo y en el otro limitándolo al nivel del sexismo, ¿no? Pero también cuando hablamos sobre personas con alguna discapacidad física o con alguna enfermedad mental o física, ahí, en todos estos puntos que te estoy diciendo, son claves en las que tenemos que poner mucha atención con lo que hablamos, cómo nos comunicamos. Y fíjate lo que te voy a decir, cuando hables de personas embarazadas. Y quiero hacer énfasis en la primera palabra que usé, personas embarazadas. No dije mujeres embarazadas. Porque en la actualidad, y repito, esto no quiere decir que estés de acuerdo con todas las posiciones que hay y que la sensibilidad cultural significa que aceptas todo. No, lo que yo estoy hablando es el riesgo de no respetar eso y las consecuencias que podemos tener por ello. Hablo de respeto, no necesariamente de aceptación. ¿Sí? Porque tú y yo podemos respetar a alguien con quien no estamos de acuerdo. Puedo cumplir una ley que no me gusta porque sé que hay una consecuencia si no la cumplo. ¿Sí me explico? Que quiero ser muy claro con eso porque no quiero que percibas que estoy promoviendo tal o cual ideología. Lo que quiero es mostrarte una realidad y qué tenemos que hacer al respecto. Por ejemplo, te dije personas embarazadas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la posibilidad de que un hombre que se haya cambiado de sexo a femenino o tenga una identidad de género que no sea de varón, aunque anatómicamente, biológicamente haya nacido y sea un hombre, ¿sí? Pero decidió cambiarse y que haga vida en pareja con una mujer que decidió hacerse hombre. De hecho, hay casos así y donde esta mujer que decidió hacerse hombre está embarazada, pero ella dice que no es mujer. Y si en un discurso donde es importante el tema de inclusión, yo digo mujeres embarazadas, esta persona puede oponerse o criticarme o juzgarme, no todavía, cuando menos en México e incluso en Estados Unidos, a llegar a demanda diciendo yo no soy mujer y estoy embarazada. Biológicamente lo es, pero en su identidad de género ya no lo es y legalmente ya no lo sería en muchos países. ¿Me estoy explicando? Y dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero bueno,
Tenemos que ser sensibles a lo que está sucediendo, porque si no podemos meternos en problemas y, como te decía yo, incluso dañar la organización para la que trabajo, mi propio negocio. Aquí hay varios puntos que quiero mencionarte. En redes sociales, si pones en redes sociales, eso fue lo que pasó con el programa de televisión de Ellen DeGeneres, que en un solo día bajó su rating en 43%, porque en redes sociales unos de sus colaboradores pusieron que el equipo de producción hacía comentarios racistas y discriminatorios. Obviamente, al hablar de razas, al hablar de sexualidad, de identidad de género, todo eso van a ser temas delicados a la hora de hablarlo. En Estados Unidos, por ejemplo, ya esto alcanza niveles de derecho civil. Es decir, ya puede, y de hecho hay, denuncias con valor legal. La mayoría de ellas están más que relacionadas con un discurso, aunque puede darse, es con la relación laboral. No me dieron el puesto, la promoción, porque soy mujer o porque soy de una religión distinta al jefe o porque soy de tal raza o porque tengo una enfermedad y me considero que no soy viable aunque soy competente. Sí me estoy explicando, y ahí es cuando entran la mayoría de las demandas. Ahora, una demanda, estoy hablando aquí en específico ya de Estados Unidos. En Estados Unidos es cuando el acto discriminatorio se hace contra una de las clases protegidas. ¿Qué son las clases protegidas? Ese es un tema interesante. Y aquí, ojo, estoy hablando exclusivamente de Estados Unidos, aunque la tendencia mundial obviamente va hacia allá. ¿Qué es una clase protegida? Son comunidades, sectores sociales que se considera que por años fueron menospreciados, fueron ignorados o fueron dejados aparte, criticados, y ahora, aún con una medida más compensatoria que justa, diría yo, esa es mi opinión, una más compensatoria, se les protege, y un acto de discriminación en Estados Unidos contra miembros de estas clases o personas que se les discrimine por estar relacionados con estas comunidades o grupos, procede una demanda legal. Cuando la discriminación se hace por raza, color de piel, religión, sexo y país de origen. Las voy a repetir: raza, color de piel, religión, sexo y país de origen. Sí, ahí es cuando ya puede entrar al ramo de lo legal. Ahora, tú dices, oye, Rafael, yo no sabía, pero ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? Por ejemplo, porque está el tema de sexo, es decir, por ser hombre o por ser mujer, y está el de género. El sexo se determina por biología, por anatomía, por cromosomas. XY hombre, XX mujer, femenino, masculino, por genitales, ¿no? En la naturaleza humana está el sexo, que te pone como hombre o como mujer. Es, vaya, basado en la biología, en la anatomía. El género no se basa en el sexo, no se basa en la biología, en la anatomía, sino en factores sociales y culturales. Es decir, una persona, cada vez en más países, tiene derecho a escoger, a elegir qué género prefiere, con cuál identificarse, independientemente del sexo. Entonces, un hombre puede decir, yo me identifico más con una mujer, o viceversa, una mujer más con ser hombre, pero cada vez el tema de género se está ampliando más. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no me considero de género binario. ¿Qué significa eso? No me considero ni hombre ni mujer, ¿no? Y miren, cuando menos los datos que conseguí hasta 2018, en Nueva York se habían reconocido
son 112 géneros distintos. Vaya, yo les decía hoy en la charla que di, incluso si yo quisiera inventar 112 géneros, no se me ocurre. O sea, son demasiados. Pero bueno, ¿quiere decir que tienes que estar de acuerdo con esto? Obviamente hay gente que está de acuerdo y lo propone y han llegado a que tenga un valor legal en muchos países. Pero lo que te quiero decir es que nosotros lo que estamos o tenemos que ejercer es un acto de respeto mientras mantengas tu posición, pero con un acto de respeto. Y por otro lado, tenemos que reconocer que muchas culturas, como cuando menos en la que yo crecí, en medio de la que estoy, tendemos mucho al machismo, al sexismo y a la discriminación. ¿Sí? Por ejemplo, es muy triste, pero en este momento estoy hablando por México porque es la cultura con la que convivo a diario y en la que he convivido por muchos años. Yo prácticamente toda mi vida he vivido en diferentes ciudades, pero en México. Y bueno, también viví un periodo breve, un año en Estados Unidos, pero yo te puedo hablar por México. La comedia en México, los programas cómicos, las películas cómicas, se sustentan en albur, se sustentan en sexismo, en machismo, en discriminación, y eso es muy triste, muy, muy triste, porque si hablamos, si somos honestos, te voy a decir frases que hemos escuchado desde muchos años, aquí las tengo, las anoté. Este es un tema muy amplio, no voy a poder abarcar todo, pero te voy a decir unas frases que tenemos que representan discriminación y que ni cuenta nos damos, pero ojo, ahora muchas personas sí están poniendo la mirada en esto y se crearon nuevos protocolos para que hablemos correctamente. Fíjense, por ejemplo, traigo el nopal en la frente. Eso es un acto discriminatorio, como diciendo, si soy nativo, si soy de una etnia o las etnias son algo de menor valor. O, perdónenme, pero voy a usar las frases porque me interesa que sepamos. Indio patarrajada. Es una cena de negros, como diciendo que las personas de raza negra son desordenadas, porque aparte generalizamos con estas frases, ¿sí? Es morenito, pero está bonito. ¿No hemos escuchado eso? ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Que el color de la piel hace diferencia? O sea, está bonito, pero es morenito. ¿Sí? O sea, entre más blanco es mejor. Esos son, y por favor, miren, mi conclusión es esta. No lo hacemos con esa intención, no lo decimos así. Hemos heredado una cultura, pero una cultura que está sustentada en machismos, en sexismos, en discriminación a nuestras propias raíces, porque, bueno, yo soy mexicano y los mexicanos no somos ni los nativos de aquí, la etnia que tú quieras, en mi caso las etnias del noroeste, que podrían ser yaqui, mayo, seri, pápago, etcétera, o etnias del centro o sur del país, como podría ser un tlaxcalteca, cholulteca, un azteca, ¿no? O del sureste con un maya, por ejemplo, pero los mexicanos en la gran mayoría, no todos, porque sigue habiendo gente que sigue siendo descendiente directo de las etnias, una minoría, pero en la gran mayoría somos mestizos, somos la mezcla de los oriundos de este lugar y de los españoles. No soy español, pero tampoco soy 100% indígena. Soy la mezcla de ambos. Y hablar en demérito tanto del español como del indígena es discriminatorio. Es discriminatorio. No tiene la culpa el indio, sino quien le hace compadre. O sea, es un error estar cerca o asociado con un indígena. Eso es lo que estoy diciendo. No es mi intención, pero déjenme decirles, en esto de la discriminación, lo relevante
no es la intención del que habla, sino la interpretación que hace quien escucha. Y si me voy a los temas de identidad de género, déjenme explicarles esto. Con el tema de identidad de género, como es algo cultural, se considera incorrecto asignar roles específicos a los sexos. Es decir, se considera incorrecto decir, la mujer tiene que encargarse de la casa, ¿sí? O los hombres no deben hacer labores domésticas, o los hombres no lloran. El asignar roles se considera desde el punto de vista de género, que es cultural, que es incorrecto e incluso discriminatorio. Por ejemplo, decirle, algunas mujeres tienen su casa muy descuidada. Ese comentario ahora se considera una discriminación contra la mujer, porque estoy partiendo de suponer que quien debe tener la casa ordenada es la mujer, no el hombre. Y ahí se dice, oye, Rafael, ya le estás aplicando un rol a la mujer, ¿por qué no al hombre? ¿Por qué no a los dos? ¿Por qué estoy diciendo que la mujer es la que tiene que hacer eso? En fin, ahora, déjenme darles, porque se me acaba el tiempo y este es un tema gigantesco. Tendemos a discriminar, o así se considera ahora. Repito, sé que no es la intención de nosotros. El problema es que como usamos el lenguaje, la interpretación es esa. Cuando usamos muchos diminutivos, en lugar de decir una persona de raza negra, decimos negrito, morenito, de color. Eso realmente, si me voy a la lengua, se llama eufemismo, pero para no entrar en complicaciones, usar diminutivos, es que está sordito o cieguito. No, la manera correcta para no ofender, y te paso este tip, siempre usa la palabra persona. En lugar de decir, por ejemplo, es un enanito, porque estamos usando el diminutivo tratando de suavizar el concepto de enanismo, que es una enfermedad, ¿sí? Se dice una persona con enanismo y mencionas la enfermedad. O, perdonen, pero pues lo tengo que decir, porque si no, ¿cómo lo aprendemos? Muchos decimos mongolito. No, es una persona o un niño o una niña que padece síndrome de Down o con síndrome de Down. Con síndrome de Down. Es sordito, una persona con sordera. De esa manera ya no se considera discriminatorio. ¿Sí? Tenemos que tener mexicanito, peruanito, gringuito. No, una persona de nacionalidad mexicana, una persona de nacionalidad estadounidense. ¿Sí me explico? Es riquillos, fifís, que está tristemente de moda acá, popis, o como le quieras poner, no, persona solvente económicamente. Y tú dices, ay, Rafael, tenemos que hablar con tanta propiedad. Yo lo que te estoy diciendo es una tendencia que está habiendo a nivel mundial y que las personas que comunicamos tenemos que tener cuidado con ello. Y tú y yo podemos estar en desacuerdo en algunos puntos, pero lo que yo te estoy proponiendo es que aprendamos a manejar un lenguaje de respeto incluso ante nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque la tendencia es esa y nos va a afectar. El adjetivar, el generalizar, por ejemplo, todos los de tal país son muy creídos, todos los de tal cultura son muy ignorantes, ¿no? Yo creo que cada nación hace burla a alguna región de su país como si la gente fuera tonta. Todas esas generalizaciones, los mexicanos son flojos. Si te fijas, estoy general. Todos los jefes son unos abusivos. Esas generalizaciones son actos discriminatorios. ¿Es latinoamericano? ¿Qué podías esperar? Por supuesto que no. ¿Sí? Todos los de tal partido político son unos racistas. Son generalizaciones, es incorrecto. Estoy discriminando. En fin, este es un tema que podría no acabarse. Lo que yo te quiero decir es, no uses diminutivos, utiliza persona con y del nombre de la enfermedad.
Cuando el tema de identidad de género, ahora Zoom, la plataforma de Zoom, esta que usamos para nuestros eventos, te da la opción de que a un lado de tu nombre pongas cómo quieres que se refieran a ti. Sobre todo esto funciona en el inglés, porque en el español los pronombres y no nos afecta tanto. Pero, por ejemplo, en inglés, a un lado de tu nombre, tú puedes poner y escoger si quieres que te digan his o her. Es cuando se refieren a ti como su carro, su casa, etcétera. Pero en inglés, en español decimos su para hombre o para mujer, es masculino o femenino. En el inglés, his es para hombre, her es para mujer. Y ahora en Zoom te permiten poner eso a un lado de tu nombre para que la gente sepa cómo hablarte y no se base en tu físico. Y eso tiene que ver con identidad de género. ¿Sí? Por último, un punto que ha creado mucha controversia, que en Latinoamérica está tomando peso y tiene que ver con el español, es ahora que hay gente que no se considera a sí misma ni hombre ni mujer, dependiendo la identidad que elija, algunas personas están usando y se propone por ejemplo, usar al terminar una palabra, un sustantivo, un adjetivo, para no ponerle masculino o femenino. Se hizo muy famoso hace unos meses, o el año pasado, un video de una clase en Zoom, donde un joven da su opinión respecto a lo que había opinado una jovencita antes que él, y dice, como dijo la compañera, seguramente varios lo vieron, y ella le dice, no soy tu compañera, soy tu compañere. Y se suelta llorando y se sale de la clase. Compañere diciendo ni hombre ni mujer. Bueno, yo me puse a investigar, a mí me encanta el tema del lenguaje, consulto lo que publica la Real Academia Española de la Lengua, y las conclusiones hasta ahora son las siguientes. En español, cuando usamos el plural en masculino, se llama plural inclusivo. Y fíjense, no se llama así desde ahora, desde siempre. La palabra inclusiva en el plural masculino ha estado en el español desde siempre. ¿Qué significa que el plural en masculino sea inclusivo? Que cuando usamos el plural masculino incluye ambos géneros, masculino y femenino, ambos sexos, ¿sí? Es decir, si digo yo, y todos los conferencistas que estuvieron, al hablarlo en plural, es inclusivo, incluye conferencistas hombre y conferencistas mujeres, ¿ok? Entonces, no existe en el español tal cosa como el usar como neutro. Hay personas que lo están usando, pero lo que te quiero decir es, no es incorrecto, no es discriminatorio el que solo menciones el masculino en plural para que sea incluyente de tanto hombres como mujeres. Ahora, una recomendación, porque hay gente que se molesta, hay gente que nos reclama. Al iniciar tu charla, o si escribes un libro o escribes un artículo, puedes mencionar, miren, quiero aclarar que haciendo uso de las reglas de la lengua española o del español, cada vez que yo use el masculino en plural, considero la virtud inclusiva del idioma. Es decir, estoy refiriéndome tanto a hombres como a mujeres. ¿Sí? Y si lo aclaras, bueno, habrá gente que no esté de acuerdo, habrá gente que no esté de acuerdo, que digamos así, pero como escuché yo hace poco en una capacitación que yo tomé con una conferencista estadounidense al respecto de estos temas, me decía algo que se los paso al costo. Rafael, es imposible tener contento a todo mundo. Casi siempre va a haber alguien por ahí que se queje. El problema es cuando hablas y todo mundo queda inconforme. Preocúpate porque no sea que todos estén inconformes. Si alguien quedó, pues ni modo, no podemos tener contento a todo mundo. Y yo lo que te diría es poner atención en esto. No te estoy proponiendo que tomes
tal o cual partido a favor de sí o no a la identidad de género, sí o no a esto o aquello. Lo que te estoy diciendo es una realidad que está y qué protocolos se están dando en la manera en que nos comunicamos para no ofender y para no meternos en problemas, no generar conflictos. Este tema es mucho más amplio. Si te interesa todo esto, recuerda que tengo un grupo en Facebook que se llama Habilidades para Hablar en Público y suelo, de hecho, esta grabación la voy a subir allá. Se queda también aquí en Instagram y en YouTube. Pero bueno, hoy me extendí de más porque es un tema, extensísimo. El seminario que di hoy fueron más de 3 horas, ¿sí? Pero bueno, quería hacerles un súper resumen a ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Y déjenme decirles, bueno, con esto termino el martes live de hoy. Buenas noches.